Para no morir de hambre en el arte fue realizado en 1979 por el colectivo Acciones de Arte, conocido como CADA. Este grupo estaba formado por el artista visual Juan Castillo y Loti Ronsfeld, el poeta Raúl Zurita, la escritora Yamela Eltit y el sociólogo Fernando Balcells. Para entender esta obra, primero es necesario situarla en su contexto histórico. Chile llevaba 6 años bajo la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, iniciada con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Este régimen no solo ejerció una violencia física brutal sobre la población, con desapariciones, torturas y exilios, sino que también instaló un férreo control sobre la cultura y el lenguaje. Se clausuraron espacios de reunión, se intervinieron universidades, se prohibieron partidos políticos, protestas y se censuró sistemáticamente cualquier expresión disidente en la esfera pública. En ese contexto surgió lo que la crítica y teórica Nelly Richard denominó la escena de avanzada, un conjunto de artistas visuales, escritores y poetas que desde fines de los años 70 desarrollaron propuestas que cruzaban las fronteras entre los géneros artísticos y que apostaban por una práctica crítica del arte en medio de la represión. Tal como señala Richard en su libro Márgenes e Instituciones, esta escena se caracterizó por extremar su pregunta en torno a las condiciones límites de la práctica artística en el marco totalitario de una sociedad represiva. Y uno de los grupos más emblemáticos de esta escena fue precisamente el CADA, y para no morir de hambre en el arte fue su primera acción colectiva. ¿Qué tipo de obra es para no morir de hambre en el arte? ¿Cómo la clasificamos? No es fácil clasificarla en una sola categoría. No se trata de una pintura ni de una escultura en ningún sentido convencional. Tampoco es una performance en el sentido estricto del término, donde el cuerpo del artista es el soporte principal y único de la obra. Estamos ante algo distinto, que el propio CADA denominó una acción de arte, y que podemos complementar con la categoría intervención urbana multifásica. ¿Por qué estas categorías? Porque la obra no existe como un objeto único y terminado, sino como una serie de acciones coordinadas que se despliegan en distintos espacios de la ciudad y en distintos momentos. No hay una tela, no hay un pedestal, no hay un escenario delimitado. El soporte de la obra es la ciudad misma y sus materiales son tan diversos como una página de revista, bolsas de leche, camiones industriales, una cinta de audio y un lienzo blanco. El propio CADA definió este tipo de prácticas señalando que la obra es escultura en cuanto organiza volumétricamente un material como arte. Es social en cuanto ese material es nuestra realidad colectiva. Nelly Richard, por su parte, describe esta obra como artes-situaciones, cuyas estructuras operacionales permanecen abiertas, garantizando así lo que ella llama la no finitud del mensaje artístico, invitando al espectador a completar y participar activamente en la construcción del sentido. Esta es precisamente la lógica que define la clasificación de esta obra. No es un objeto para contemplar en una galería, sino un proceso que ocurre en la vida social, que la interrumpe, la descoloca y la interpela. En ese sentido, la técnica o el procedimiento no es la pintura ni el modelo ni el grabado, sino la acción misma, planificada, ejecutada y documentada, como forma de producción artística. Ahora bien, ¿de qué trata la obra? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere problematizar? Para no morir de hambre en el arte, se desarrolló en varias fases simultáneas e interconectadas, y es precisamente esa interconexión la que construye el sentido total de la propuesta. Como primera fase, el CADA publica una imagen en el semanario Hoy, una de las pocas revistas de oposición que circulaba en ese momento. En esa página aparecía un texto poético, firmado por el colectivo que decía: imaginar esta página completamente blanca, imaginar esta página blanca accediendo a todos los rincones de Chile, como la leche diaria a consumir, imaginar cada rincón de Chile, privado del consumo diario de leche, como páginas blancas para llenar. Con este gesto, el CADA toma un espacio de comunicación masiva, una revista, y lo convierte en soporte de la obra. La página en blanco deja de ser vacío para convertirse en denuncia, una metáfora del silencio impuesto por la dictadura, del espacio cultural vaciado, de los cuerpos privados de alimento y de palabra. Es en ese mismo día el que el colectivo entrega 100 bolsas de medio litro de leche a familias de La Granja, una de las comunas más pobres de Santiago. Este gesto no fue casual. El gobierno de Salvador Allende había garantizado medio litro de leche diario para cada niño chileno como política social de la Unidad Popular.
La dictadura eliminó esa medida. Al repartir leche, el CADA no solo estaba respondiendo a una necesidad material concreta, sino reactualizando una promesa rota, recordando públicamente aquello que el régimen había suprimido. La leche se convierte así en un símbolo doble: carencia alimentaria y carencia democrática. Como tercera fase, el colectivo lee un texto grabado en 5 idiomas frente a la sede de las Naciones Unidas en Santiago. El discurso llamado "No es una aldea" describía a Chile desde el signo de su precariedad y marginación en el panorama internacional. Este gesto apuntaba a otro tipo de hambre, el hambre de reconocimiento y de visibilidad de un país borrado de los circuitos internacionales por la ilegitimidad del régimen. Es así que los registros de todas estas acciones, fotografías, revistas, cinta de audio, son exhibidas en la Galería Centro Imagen junto a una caja de acrílico transparente que contenía bolsas de leche sin repartir. Sobre esa caja una inscripción decía: "Para permanecer hasta que nuestro pueblo acceda a sus consumos básicos de alimentos. Para permanecer, como el negativo de un cuerpo carente, invertido y plural". La leche, que se descomponía con el tiempo, funciona así como un índice del tiempo que dura la carencia, y la galería deja de ser un espacio de contemplación y pasa a convertirse en un espacio de debate y diálogo entre los asistentes. Quizás uno de los gestos más contundentes realizados por el Grupo CADA fue en la obra denominada Inversión de Escena, donde se convenció a la empresa lechera Soprole para que 10 de sus camiones recorrieran las calles de Santiago y se detuvieran frente al Museo de Bellas Artes. Allí los artistas cubrieron temporalmente la fachada del museo con un enorme lienzo blanco, clausurando simbólicamente su entrada. Esta acción fue una crítica directa a la institución del arte. El museo, ese espacio que el régimen mantenía funcionando con una apariencia de normalidad cultural, fue señalado como cómplice del silencio. El lienzo blanco no era vacío, era la denuncia de una indiferencia. Como señala Nelly Richard, la blancura aquí perdió toda connotación de neutralidad para convertirse en acusación. Hay algo más que resulta fundamental para comprender esta obra. El CADA realiza todo esto sin declarar explícitamente su oposición a la dictadura. No podían hacerlo sin arriesgarse a consecuencias muy graves. Trabajaron entonces con símbolos lo suficientemente ambiguos como para escapar de la censura, pero lo suficientemente elocuentes para quienes quisieran leerlos. La leche, el blanco, el vacío, todo hablaba sin gritar. Eso es lo que Nelly Richard describe al hablar del arte de la escena avanzada. Un arte que operaba en los márgenes, que usaba el camuflaje, que decía sin decir directamente. Y esa estrategia no era cobardía, sino una forma de inteligencia crítica. Era la única manera de existir artísticamente en ese contexto sin desaparecer. Tomado en su conjunto, Para no morir de hambre, en el arte articula una crítica que opera en varios niveles simultáneos. Por un lado, denuncia el hambre material de un pueblo empobrecido por las políticas económicas de la dictadura. Por otro, denuncia el hambre cultural, la censura, el silencio, la ausencia de democracia como una carencia más. Y finalmente cuestiona al propio arte y a sus instituciones, interpelando a una escena artística que en ese momento optaba por una aséptica indiferencia frente a la ilegitimidad del régimen. Para no morir de hambre en el arte es una obra que marcó un punto de inflexión en la historia del arte chileno. Fue la primera acción del CADA y también una de las más emblemáticas de toda la escena de avanzada. Su importancia no radica solo en su valentía política, sino en la sofisticación con que logra fundir arte, vida, espacio público, espacio institucional, símbolo poético y denuncia social. En un Chile donde habitar tenía un costo enorme, el CADA encontró una manera de hacerlo de todos modos, y eso, más de unas décadas después, sigue siendo una lección vigente sobre lo que el arte puede y debe hacer cuando el lenguaje del poder intenta acaparar todos los sentidos posibles.